Se pregunta el cuerdo, entre comillas, claro, si habrá perdido la cabeza alguien para pasarse 20 años encerrado en una habitación. Se pregunta el loco, entre comillas, claro, si alcanzará la ignorancia del cuerdo para comprender su historia, o si por el contrario ha de dejarla morir sabiendo solo él mismo de su existencia. Escribió Virginia Woolf que quizá los locos tienen el valor de mirar de frente lo que los cuerdos solo se atreven a rozar con el pensamiento, como si eso que llamamos locura albergara verdades que el cuerdo prefiere ignorar. Sea lo que fuere, esta voz, la de Christian, quiso ser escuchada, primero por mí y ahora por ti, que vas a escucharnos. Quiso porque en sus palabras, existir o sentir que uno existe tiene mucho que ver con que el otro sepa que lo hacemos. Había una vez un hombre invisible que se había cansado de que no lo vieran. No es que de verdad fuera invisible. Es que la gente se había acostumbrado a no verlo. Un día, el hombre invisible no pudo soportarlo más. No dejaba de preguntarse: si nadie te ve, ¿de verdad existes? Estos 40 minutos no son una entrevista, son un acto de existencia. Y quizá, quién sabe, un atentado a tus propios prejuicios, que todos, sin excepción, los poseemos. Y que quizás sea el reconocimiento de nuestra propia ignorancia lo que nos acerque a la locura. Y en definitiva, nos vuelva un poco más cuerdos. Empezamos, ¿vale? En 4, 3, 2, 1. Antes de comenzar y antes de empezar a escucharte, a mí me gustaría plantear esto no como una entrevista, ¿no? Sino como un espacio donde, bueno, pues donde tú puedas desarrollar lo que quieras contar, de lo que a ti te apetezca, hasta donde tú te sientas a gusto. Y así lo planteamos, ¿no? Cuando los dos hablamos de poder grabar esto, tú me mandaste como un guión con diferentes etapas que para ti eran las características de todo este tiempo que tú habías pasado de encierro. Hablabas de una primera etapa que llamaste raíces y soledad infantil, de una segunda que se llamaba protección y rechazo social, y de una tercera que se llamaba pérdida de placer y propósito. También me hablaste de una cuarta que se llamaba el círculo vicioso del aislamiento. Así que, si te parece, vamos con esa primera eh, que titulabas Raíces y soledad infantil. Y me escribías: desde que soy pequeño, por mis circunstancias familiares, la vida me obliga a pasar mucho tiempo solo. Bueno, desde mi niñez, mi madre tenía que trabajar de 9 a 9, pero de lunes a viernes, los fines de semana sí que se quedaba en casa. Algunos, algunos no, pero bueno, eso ya era cuando era más pequeño, no me acuerdo muy bien. Entonces la mayoría del tiempo, al principio tenía una tata, pero cuando ya fui lo suficiente mayor para ir al colegio solo, y mi colegio estaba solo a 2 calles, o sea que estaba muy cerquita de casa, pues ya me la quitaron, que sería en sexto o séptimo LGB. Era bastante jovencito. Entonces, pues pasé bastante tiempo solo en mi casa, sin nadie más. Hasta que fui acostumbrando a estar solo, simplemente. Sí, me habituó a estar jugando solo conmigo mismo en mis mundos. Siempre fui muy imaginativo. Y al tener también la dislexia que me hizo pillarle un poco, digamos, de miedo al colegio. Empecé a faltar mucho, empecé a hacer mucha campana, llamamos aquí, pellas en otros lados, como quieras decirlo. Y empecé a faltar muchísimo, que eso siempre te lo cuento, que me sorprendió que no se dieran cuenta antes, porque falté meses al colegio, literalmente. Eso siendo un crío de 10, 11 años, 12, no me acuerdo exactamente cuántos tenía. Sí, ni siquiera iba al comedor del colegio y me guardaba el dinero y comía yo lo que quería en casa. Pues es como un hábito que tenía dentro de mí, pero antes era solo cuando yo quería. Tampoco era nada malo ni era nada perjudicial.
simplemente que estaba bien solo también. Tampoco me importaba mientras estaba con mi ordenador. Hasta que no pasaron más cosas que agravaron y me hicieron refugiarme otra vez en la soledad, pero de forma más abrupta, más inevitable o no sé. Hay una frase que me gusta mucho que dice que en esto de la salud mental, sea lo que significa este concepto tan manoseado, importa más tu código postal que tu código genético. Que yo entiendo que es una manera original de decir que estamos hechos de las experiencias que vivimos y del contexto en el que crecimos. Desde pequeños aprendemos qué cosas nos hacen sentir seguras y dónde podemos refugiarnos cuando algo duele o nos desborda. Y si en algún momento ese refugio nos ayudó a calmarnos o a recuperar el control, es muy probable que sin darnos cuenta volvamos a buscarlo una y otra vez a lo largo de la vida. El ser humano busca repetir lo que alguna vez funcionó para reducir el malestar. El problema aparece cuando ese mismo lugar que antes nos daba seguridad empieza a aislarnos o a impedirnos probar otras formas de vivir. Hablas después de una segunda etapa, ¿no?, a la que llamas protección y rechazo social, en la que escribes 3 puntos. El primero habla de la pérdida de tu mejor amigo sin tener muy claro el por qué. Sí, porque yo como empecé a encerrarme desde jovencito, podríamos decir que en esos años, aunque yo salía, había meses que podía estar encerrado en casa perfectamente sin ver a nadie ni tener contacto con otras personas. Entonces, pues, entre eso hubo un año que no tuve contacto con nadie y después cuando volví a tener contacto me encontré con un amigo que se iba a casar dentro de poco y me iba a invitar a la boda, pero me dijo que era mi mejor amigo, que yo hacía un año que no hablaba con él, que le dijo que si yo iba no iba a ir. Entonces, porque no sé exactamente de dónde sacaron la conclusión que yo había intentado ligar con su ex. Cuando yo llevaba sin hablar con ellos, ni siquiera sabía que se habían separado. Entonces me quedé muy... Ahí me aislé de los amigos que tenía en aquella época y empecé a salir solo, pues... Solo, más bien. En vez de quedar con gente para ir a los sitios, yo iba a los sitios y ya me encontraría algún amigo o me haría amigo de alguien. Al ser uno de los apoyos que tenía más grandes, porque era alguien que me comprendía muy bien. De niño, entre la dislexia, una cosa y otra, pues es difícil que la gente te llegue a comprender exactamente. No quiero decir el nivel intelectual, pero es un poco a eso, porque la charla vacía está muy bien, la vas llevando y no pasa nada, pero cuando quieres hablar con alguien que profundice un poco más en algunas cosas, necesitas tener esa química. Las pérdidas no tienen el mismo peso para todo el mundo. A veces desde fuera, una ruptura o una discusión puede parecer algo puntual o incluso algo muy superable, pero su impacto depende mucho de la historia emocional de cada persona. Si alguien ha crecido, por ejemplo, sintiendo que los vínculos son frágiles o que el rechazo tiene un costo muy alto, es lógico que una pérdida active emociones muy intensas. No se trata solo de perder a algo, sino de revivir lo que esa pérdida representa. La sensación de no ser suficiente, de quedarse solo o de que la conexión con los demás no es un lugar seguro. Los vínculos no son solo relaciones, son estructuras que nos organizan emocionalmente. Y cuando uno de esos lazos se rompe, no solo desaparece la persona, sino que también se tambalea una parte de ese sistema que nos estaba dando estabilidad. Por eso, más que medir la magnitud de una pérdida por lo que debería de doler, es importante entender qué lugar ocupaba ese vínculo en la historia de quien lo vive. Hay otro punto en el que hablas de que eso te induce, ¿no?, un estado de tristeza y una idea que sobrevuela tu cabeza, ¿no?, que es el mundo rechaza a la gente que está triste. Eso es más bien porque a raíz de que empezaron a pasar, pues claro, lo de mi amigo fue en medio de... Primero murió mi abuela, después fue lo de mi amigo, entre lo de mi abuela y lo de mi abuelo, si no me equivoco.
Entonces, había perdido a mi abuela, que fue un golpe muy duro para mí. Tenía mucho cariño, aunque fue una enfermedad rápida. Fueron semanas, no como en las otras que he vivido, que han sido más largas. Pero bueno, también me quedé allí en el pueblo a cuidar de mi abuelo después y todo, con lo que hizo bastante bola todo un poco. Al final, te decía, las historias que contamos nos definen muchas veces, y cuando solo tienes cosas malas que contar es normal que la gente se amargue cuando está contigo. Porque es lógico, no puedes estar siempre contando cosas malas y esperar que la gente esté feliz. Por eso a veces cuando sales de fiesta, pues sí, te desahogas un poco por ahí, porque sobre todo en la última fase de mi vida, cuando salía era para desahogarme, simplemente no era para ninguna otra cosa. Era el método que tenía de escape cuando mi madre tenía unos días que estaba bien de la quimio y podía ir a salir. Y aprovechaba los 2 días. Después, entre semanas, no volvía a salir, que eran los ciclos. Y salía el día que mi madre estaba bien, que podía ser un martes, un lunes, un jueves o un domingo, daba igual. Era eso. Entonces, claro, desarrollé la idea esta, pues, de estar saliendo a evadirme de lo que tenía en casa. Al final acabé volviendo a encerrarme para evadirme de lo de fuera, porque cuando ya no estaba mi madre ya no sentía la necesidad de evadirme de mi casa. Yo podía quedarme aquí. Entonces lo volví a encontrar como unas zonas seguras sin tener que estar preocupado constantemente. Y cuando mi madre al final, pues el último año, cuando yo tenía las puertas abiertas, este es un piso de 150 metros y yo vivo en la entrada. Mi madre tenía el dormitorio justo en la otra esquina. Estamos de esquina a esquina de casa. Y yo tenía la puerta abierta y cada vez que tosía por la noche iba corriendo para ver qué le pasaba. Por eso tengo el sueño tan ligero que me despierto a la mínima. Empecé a dormir mal también a través de eso, porque eso no te haces a estar como en tensión constante mientras duermes por si tienes que hacer algo. Qué conocido esto, del no quiero que me vean triste porque no quiero que se alejen de mí. Yo entiendo que si todos en mayor o menor medida tenemos esta idea interiorizada es porque algo vemos, ¿no? Y quizá lo que veamos es esa tendencia a evitar el malestar, tanto el propio como el ajeno. Y es que la tristeza del otro a veces nos confronta con la nuestra, con la propia. Y muchas personas pues no se ven con herramientas para sostener este tipo de emoción sin intentar arreglarla o sin sentir una incomodidad muy profunda. Y efectivamente, entonces puede aparecer el rechazo o el distanciamiento o el típico anímate, ¿no? Que en realidad es una forma socialmente aceptada de escapar del contacto con el dolor. A nivel social, además vivimos en una cultura que sobrevalora el bienestar visible, es decir, la positividad, la productividad, la buena energía, y deslegitima emociones que no encajan en ese ideal. Y eso pues deja poco espacio para que la tristeza tenga un lugar compartido y seguro. Y a esto se suma algo más, claro, una visión muy rígida que a veces tenemos del contacto con los demás. A veces creemos que si estamos tristes solo podemos relacionarnos desde la tristeza, o que si salimos con esa persona toda la interacción va a girar en torno a ese tema. Algo que no tiene por qué ser así, ¿no? Se puede estar triste y al mismo tiempo compartir un café, reírse de algo o simplemente estar acompañado sin tener que hablar todo el rato del dolor. Quizá los vínculos puedan ser espacios donde la tristeza existe, pero no lo ocupa todo. Y quizá esté ahí una de las formas más humanas de acompañar y de sentirnos acompañados. Estar sin exigir que el otro deje de sentir lo que siente. O estar sin exigirme a mí mismo dejar de sentir lo que siento. Tendría que haber aprendido a depender de alguien más, que es algo que me parece que nunca hice. Porque de niño, al estar la soledad de niño, te haces tener que desenvolverte tú solo para todo. Y aprendes a que veas o no, se vuelve una costumbre. Con todo lo que pasaba, la verdad,
Desde la agresión que tuve, que en vez de pedir ayuda para que la gente me acompañara a los juzgados, a todo eso, pues lo hice yo todo solo. Entonces, las cuestiones más fuertes de mi vida casi todas las he llevado en solitario. Sí, porque si no aprendes a depender de los demás es muy difícil después pedir ayuda para algo. Por un lado no sabes, por otro a mí me sienta mal porque no me gusta obligar a los demás a hacer algo. Siempre tengo en la cabeza que les voy a generar más malestar que bien. Entonces, digo, ¿para qué les voy a dar un problema más? En un contexto que nos empuja a la autosuficiencia y al yo puedo solo, muchas veces olvidamos que lo que realmente nos sostiene no tiene tanto que ver con el rendimiento individual, sino con los vínculos. El modelo actual, muy marcado por una lógica capitalista, premia la independencia, la productividad, la idea de que vales en medida en que haces, produces o logras cosas por tu cuenta. Menuda trampa mortal. Las personas no nos salvamos solas. Lo que nos salva, lo que nos da sentido, suele tener que ver más con los otros, con sentirnos parte de algo o con sabernos importantes para alguien. Hablas luego también de dos puntos, ¿no? Hablas de la pérdida de tu familia más cercana, de una acumulación de heridas que tienen que ver con la pérdida y que eso va asociado a la pérdida de un rol en este caso de cuidador, que era el que había atravesado más tu vida, ¿no? Decías que cuando ya no te queda a quien cuidar, solo te queda el dolor sin el estímulo de tener a quien ayudar. A ver, cuando has pasado mucho tiempo con gente enferma, que has tenido que cuidarles, hacerles la comida, prepararles los medicamentos, ayudarles pues, a bañarse, muchas otras cosas. Yo estaba muy encerrado en casa porque en ese momento, pues para cuidar de mi madre, tenía que hacer las cosas de casa, llevar el negocio, llevar el otro. Tenía que hacerlo yo todo en teoría desde casa. Y lo llevaba bien. Siempre cuando he tenido que cuidar a alguien o he tenido que hacer cosas para los demás, normalmente las hago y funcionó bien. Igual que cuando estaba trabajando en la obra o en otros o en parques y jardines, también me iba muy bien. Pero cuando te pasas tanto tiempo haciendo lo mismo, después de no tener ya que hacerlo, son un montón de costumbres que te quitan de golpe. Uh-huh. Y yo que soy muy picajoso, depende en que no cambie nada, que esté todo como era, homeostáticamente. Uh-huh. Sí. Porque, no sé, los cambios siempre me abruman de alguna forma u otra. Bueno, cada vez más, porque este es el cambio que digo yo que di, que cuando era más joven era muy abierto, hablaba, conocía, tuve un pub y era el que estaba en la barra hablando con todos los clientes. Y después, ahora pues me cuesta hablar con cualquiera por teléfono. Pues, después de que no tengas nada realmente que hacer, porque yo tampoco podía volver a mi antiguo trabajo, porque tuve un accidente de moto, estoy cojo, no puedo trabajar en la obra como sería, que era lo que hacía yo, al menos para ganarme la vida. Entre eso y que la ocupación que tenías, que era cuidar de los demás, ya también se ha ido, pues hace que pierdas el interés por todo, porque ya no ves una salida o una vía a tener algo que te guste o hacer algo, no sé, simplemente es que me fui encerrando cada vez más y más. Los roles que cumplimos, ya sea cuidar a alguien, ser amigo, trabajador, hermano, compañero, son la forma en que nos vinculamos con la vida. A través de ellos encontramos sentido, propósito y una manera de organizarnos en el mundo. El problema surge cuando uno de esos roles desaparece. Y claro, todos los roles de alguna manera desaparecen o se transforman en algún momento. Las personas cambian, se van, se pierden oportunidades
Y si no tenemos más lugares a los que agarrarnos, nos quedamos sin referencia, nos quedamos sin sentido. Por eso es tan importante desempeñar varios roles en la vida, cultivar distintas formas de relacionarnos y de sostenernos, no tanto para evitar el dolor, sino para que cuando un rol desaparezca, haya otros que nos mantengan conectados con la vida y con los demás. Y por último, la última etapa que señalas, la llamas el círculo vicioso del aislamiento, ¿no? Dices el aislamiento, que era un alivio o un refugio, empieza a carecer de valor al ser todo tan repetitivo. Sí, porque al no poder distraerte como antes, por muchos estímulos que intentes aportarte, al final solamente estás esperando, es una prisión. A ver, es una prisión que he construido yo mismo a mi alrededor, pero sigue siendo imposible salir de ella aunque quieras. Y los hábitos que tenías antes, todo lo que te ha gustado y todo lo que de esto, acabas como empachado de ello e incluso aborreciendo algunas cosas. No sé, los estímulos tienen que venir de alguna forma. Y cuando no tienes ilusión por nada, porque en realidad no hay nada que me haga ilusión realmente, entonces no esperas nada. Pero al no esperar, pues te vuelves inerte, sin acción, y cada vez te vas parando más y más hasta que ya no haces nada. Seguro que te suena eso, de que hay momentos en la vida en la que nosotros mismos construimos nuestras cárceles, que al final viene a ser el terror de imaginar una vida diferente, que al fin y al cabo viene a decir que cuando me imagino viviendo algo diferente, siento mucho miedo en ese momento, y de ese miedo pues acabo concluyendo que no voy a ser capaz. Y el problema, claro, es que actúo en consecuencia. Fíjate, Christian dice algo que para mí es tremendamente importante, ¿no? Dice, cuando ya no esperas nada, te vuelves inerte. Habla de la expectativa como un motor, ¿no? Que parece que la expectativa siempre tiene que ver con la decepción. Y él lo propone en términos de acción, de movimiento en la vida. Si dejamos de esperar, dejamos de actuar, dejamos de involucrarnos, ¿no? Y es ahí donde se instala la inercia, donde la vida se siente detenida. Me viene a la cabeza ahora esa frase que he escuchado cientos de veces y que particularmente me parece espantosa, que viene a decir, mejor no esperes nada de nadie, así nadie te decepciona, ¿no? Como si esperar algo de alguien fuera solo arriesgarse a decepcionarte, no fuera a abrir un espacio para que las relaciones tengan sentido, para que haya movimiento, para que haya conexión. Cuando dejamos de esperar, incluso si es para protegernos, también dejamos de involucrarnos, de participar, de sostener, de ser sostenidos. Y en ese sentido, no esperar nada no solo es ausencia de dolor, es también ausencia de vida compartida. Al no tener nada que te motive, es un poco difícil salir del círculo. Una vez que ya, porque yo, por ejemplo, dije soy fan de Ibai, y de hecho la crisis por la que empecé la terapia contigo fue porque Ibai dejó de streamear. Uh-huh. Me dio una crisis porque estaba tan acostumbrado a estar con él tantas horas al día de fondo, escuchándole, claro. Que fue muy bestia cuando dejó de esto. Ahí fue cuando... Recuerdo que una de las cosas que me dijiste, ¿no? Cuando hablábamos hace tiempo era que igual te parece una locura, ¿no? Que te esté diciendo que entró en crisis por esto, pero es que eso era mi mundo en ese momento, ¿no? Sí, era algo que siempre tenía ahí de fondo, y es como un amigo. Estás acostumbrado a escucharle todo el día, encima es que iba ahí y streameaba muchas horas. Cuenta que en Twitch, cuando te hacen el resumen del año, yo tenía de visualización de horas de Ibai entre unas 900 y unas 1000 cada año. O sea, que es más que algunos trabajos. Supongo que con esto que hablas, ¿no? Está hilado el siguiente punto que me escribes, ¿no? Que dices que el exterior cada vez se torna más hostil, ¿no? Hablas no solo, estabas ahora mencionando una cuestión que tenía que ver con la motivación,
¿no? Con las ganas, con la ilusión, pero también hablas, por otro lado, de la hostilidad que empieza a producirte el pensar en volver al mundo exterior. Sí, más que hostilidad del exterior es miedo tuyo a salir afuera. Entonces, el miedo se va acentuando con el tiempo que pasas dentro, quieras o no. Porque el hombre es un animal de costumbres y contra más te acostumbres a algo, más difícil es cambiarlo. Total, total. Yo llevo tanto tiempo aquí metido que me resulta raro. El miedo es el miedo a ti mismo, no sabes cómo vas a reaccionar, supongo. La incertidumbre, contra más variables tienes, más difícil es de controlar algo. Cuando estás en tu habitación, todo lo tengo controlado. Todo es exactamente como yo quiero, todo lo tengo puesto. Pero cuando sales afuera, no todo depende de ti. Yo era un chico que nunca me había importado cómo me vieran. Yo era un heavy, te lo he dicho, perdí una apuesta, me fui a una discoteca de máquinas por la primera vez con 15 años. Y lo primero que hice al entrar fue, mi amigo me dijo, me llevo viniendo aquí no sé cuánto tiempo con el que había perdido la apuesta y nunca me he subido a un podium porque no me atrevo. Y yo lo primero que hice fue subirme a un podium en una discoteca de máquinas a mover el pelo. Digo, no sé, a mí antes nunca me importó lo que los demás vieran o pensaran de mí. Ahora en cambio, pues... no sé si me importa, me da miedo. No es que me importe, pero pues, no sé. Supongo que es también... Tu mente te juega las malas pasadas de estar pensando que siempre están pensando algo de ti. Y te retroalimentas mucho con eso mismo. Y no puedes... tú ves a alguien o escuchas una conversación de fondo que no tiene nada que ver contigo, pero lo llevas a tu terreno siempre, sea lo que sea y pase lo que pase. Siempre pienso que he sido yo el que se ha equivocado en algo, que ha pasado algo, que he hecho algo, que me he olvidado de algo o cualquier cosa por el estilo. Claro, que llevo mucho tiempo echándome la culpa de todo y ya me quedo aquí tranquilito para no fastidiar a los demás. Una vez que escuchas la historia de alguien, incluso lo que parece imposible, como pasar 20 años encerrado en una habitación, empieza a tener sentido. Cada rutina, cada miedo, cada elección parece entonces como una pieza de un mapa que antes no alcanzábamos a ver. Entiendo que en su voz resuenan las voces internas que de algún modo todos llevamos dentro, ¿no? Esas arrugas del alma que decía Arturo Graf, ecos de lo que fuimos y de lo que nos marcó, y que a veces se vuelven fantasmas, como cantaba Leiva. La habitación, la rutina, la soledad son al mismo tiempo refugio y cárcel, y salir de ella significa enfrentarse a lo incierto, a la mirada de los otros, a la propia mente que juega sus trampas. Sin respuestas ni pasos seguros, solo el pulso de la vida ahí fuera, que se siente lejano y cercano a la vez. Y siempre, flotando en algún rincón, esas voces que seguimos escuchando. Siempre esas voces fantasma.